En los orígenes de Israel, Dios tenía muchos nombres y muchos rostros. El Shaddai, el Elión, Baal, Asera, Yahvé. Cada clan adoraba a su divinidad local, y cada nombre representaba una fuerza distinta del mundo. El dios de la tormenta, el de las montañas, el del fuego, el de la fertilidad. El pueblo no conocía todavía la idea de un solo Dios. Su fe era un mosaico, una constelación de deidades que compartían el cielo y la tierra. Durante siglos, Yahvé fue solo uno más, un Dios protector, nacido en los desiertos del sur, entre Edom y Temán. Su imagen convivía con la del dios El, el Altísimo, el padre de los dioses cananeos. Yahvé era hijo de ese panteón, una chispa dentro de una familia divina. Pero los hombres que lo adoraban comenzaron a verlo diferente, no como uno entre muchos, sino como aquel que podía dominarlos a todos. El proceso no fue rápido ni pacífico. Fue una guerra teológica que duró generaciones, una lucha por el poder, por el control del cielo y de la historia. Esa guerra culminaría siglos después, cuando los reyes y los escribas decidieron que Yahvé debía ser único. Y esa decisión no vino del cielo, sino de la política. Siglos después, en tiempos del rey Josías, Jerusalén era un pequeño reino rodeado de imperios. Al norte, Asiria comenzaba a debilitarse. Al este, Babilonia crecía. Y Josías vio en ese caos una oportunidad. Su reino había heredado la sombra de muchos dioses, templos y altares. El culto a Yahvé se mezclaba con el de Baal, con las imágenes de Asera y los rituales antiguos del campo. El rey decidió purificarlo todo. Según los escribas, durante las obras en el templo se halló un antiguo libro, el libro de la ley. Ese hallazgo cambió la historia. Josías lo interpretó como una orden divina. Derribó templos, destruyó altares y centralizó el culto únicamente en Jerusalén. El nuevo mensaje era claro: solo Yahvé debía ser adorado y solo en su templo. Pero detrás de la fe había política. Josías no solo buscaba pureza religiosa, buscaba poder. Mientras Asiria caía, él pretendía ocupar las tierras del norte y unir a los pueblos bajo un solo Dios, un solo templo y un solo rey. Sin embargo, el destino no estaba de su lado. Cuando el faraón Necao marchó hacia el norte para ayudar a Asiria, Josías intentó detenerlo. El texto bíblico dice que cayó por mano del faraón en Megido y allí terminó su reinado. Más tarde, los escribas reinterpretaron el hecho diciendo que fue Dios quien había permitido su muerte. Así, la tragedia del rey se convirtió en lección moral. Los libros de Reyes, escritos más tarde, fueron el producto de esa reforma, una obra de teología política que justificaba la centralización del culto y convertía el fracaso del rey en obediencia divina. El monoteísmo no nació de una revelación, sino de una redacción. Después de Josías, el reino de Judá cayó bajo Babilonia. Jerusalén fue destruida, su templo reducido a cenizas y sus nobles llevados al exilio. En tierras extranjeras, los sacerdotes y escribas comenzaron a reescribir su pasado. Aquello que había sido una historia tribal se convirtió en la epopeya de un solo pueblo y un solo Dios. El deuteronomista no fue un profeta, fue un editor. Seleccionó, reordenó y reinterpretó los antiguos textos para explicar por qué Dios había permitido la derrota. Según su versión, no fue un fracaso político, sino espiritual. El castigo por haber adorado a otros dioses. Así se justificó la catástrofe y la historia se reescribió con tinta sagrada.
El resultado fue una teología de la obediencia. La idea de que Yahvé solo puede ser adorado en un lugar y de una forma. El Dios múltiple de los clanes se convirtió en el Dios único del exilio. La historia fue moldeada no por los vencedores de la guerra, sino por los que sobrevivieron al cautiverio. Con el tiempo, esa reescritura se transformó en doctrina. El pasado se purificó. Los antiguos dioses fueron reducidos a demonios y los templos olvidados se convirtieron en advertencias. Lo que alguna vez fue diversidad se volvió herejía. Yahvé ya no era uno entre muchos, era el único. Pero ese único Dios llevaba en su interior las huellas de todos los que lo precedieron. En la nueva narrativa, los profetas se volvieron guardianes de la ortodoxia. El mensaje era simple: un solo Dios, un solo templo, una sola ley. Detrás de ese mensaje se escondía la necesidad política de mantener unido a un pueblo que ya no tenía reino. El monoteísmo no solo fue una creencia, fue una estrategia de supervivencia. Con el regreso del exilio, comenzó una nueva era. Los sacerdotes repatriados llevaron consigo una fe reformada y un propósito claro. No bastaba con reconstruir las murallas de Jerusalén, había que reconstruir la historia misma de Dios. Su misión era terminar la obra que Josías no pudo concluir: centralizar el culto, unificar la doctrina y encerrar el nombre de Yahvé dentro de un solo templo. El segundo templo se levantó sobre las ruinas del anterior. En sus patios ya no hubo imágenes ni estatuas, solo palabras. La palabra sustituyó al sacrificio, el texto al altar. Los escribas revisaron los antiguos libros y lo que no encajaba con la nueva teología fue modificado o silenciado. Los templos del norte, que alguna vez habían llevado el nombre de Yahvé, fueron convertidos en símbolos de corrupción. Las ciudades de Betel, Dan o Samaria, donde se habían ofrecido sacrificios durante siglos, pasaron a ser descritas como lugares de idolatría. Sin embargo, las piedras hablan más claro que los escribas. En Kuntillet Agrud, en el desierto del Negev, se hallaron inscripciones del siglo VIII a.C. que dicen: «Bendito seas por Yahvé de Samaria y su Asera». Esas palabras revelan que Yahvé tenía templos fuera de Jerusalén y que su culto se practicaba junto a otras divinidades. Los investigadores como Mark S. Smith, John Day y Karel van der Turn sostienen que en el Reino del Norte Yahvé compartía su altar con Baal y Asera y que Samaria albergó un santuario dedicado al dios El mucho antes de la reforma deuteronomista. En el texto de Primera de Reyes 16:32 se lee: «Y erigió un altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria». La frase es redundante, algo extraño en la prosa bíblica. La versión griega más antigua, la Septuaginta, dice simplemente: «Erigió un altar en el templo de las abominaciones que edificó en Samaria». No menciona a Baal. Esa diferencia sugiere que el texto hebreo fue corregido más tarde, quizás para borrar la idea de que el templo original fuera de Yahvé. Muchos filólogos creen que en su forma más antigua el texto decía: «Acab erigió un altar a Baal en el templo de Yahvé». Solo así se entendería el escándalo, no por construir un templo nuevo, sino por profanar el templo existente. Y eso explicaría por qué los redactores posexílicos se esforzaron en maquillar el texto. Añadieron el nombre de Baal, repitieron palabras y alteraron la sintaxis para ocultar el verdadero problema para su nueva teología: que Yahvé
tenía un templo fuera de Jerusalén. Era una corrección ideológica, no literaria, un intento de limpiar la historia, de borrar los rastros de los antiguos templos y de presentar a Jerusalén como la única morada del Dios verdadero. Así, lo que había sido una fe compartida por muchos pueblos se convirtió en una historia única, cuidadosamente editada para parecer eterna. La Biblia no solo conservó la fe, también las huellas de quienes la maquillaron para protegerla. El reino del norte, Israel, había desaparecido mucho antes del exilio babilónico. Asiria lo conquistó, deportó a su población y repobló la tierra con extranjeros. Nunca regresaron. Los que escribieron los textos bíblicos fueron los del sur, los del reino de Judá, enemigos antiguos de Samaria. Eran ellos quienes contaban la historia, y cuando la escribieron, no lo hicieron para honrar al norte, sino para justificar su propia supervivencia. Los vencedores no fueron los ejércitos, sino los escribas. Por eso los relatos del norte fueron reescritos como advertencias. Los templos de Samaria se convirtieron en ejemplos de idolatría y sus reyes en símbolos de corrupción. Sin embargo, la arqueología conserva lo que la teología intentó borrar. En una estela de basalto negro hallada en Divan, en la actual Jordania, el rey Mesa de Moab dejó grabadas sus victorias sobre Israel. En la inscripción del siglo IX a.C. se puede leer: «Tomé de Nebo los utensilios de Yahvé y los llevé ante Quemos, mi Dios». Esa frase sencilla prueba que Yahvé tenía templos fuera de Jerusalén, incluso en las tierras del otro lado del Jordán. El nombre de Yahvé ya resonaba en templos que no eran judíos siglos antes de que el sur lo proclamara como Dios único. Las piedras no mienten. La estela de Mesa, las inscripciones de Kuntillet Agrud, los altares de Dan y Betel, todos hablan del mismo pasado. Un Israel plural, diverso, donde Yahvé compartía altar con otros dioses. Un país dividido en clanes y reinos que solo más tarde sería transformado en una sola nación por obra de los escribas de Judá. Los autores del sur no contaron la historia que fue, sino la historia que necesitaban para unificar su fe. Y al hacerlo, reescribieron también el mapa de Dios. Cuando los judíos fueron llevados al exilio en Babilonia, descubrieron otro mundo. Allí aprendieron nuevas lenguas, nuevas leyes y una nueva forma de concebir lo divino. Conocieron templos que no eran casas de dioses locales, sino modelos del universo. Aprendieron que el cosmos podía ser un templo y que todo obedecía a una sola voluntad. Esa visión los transformó. Cuando regresaron, trajeron consigo una teología más abstracta, más cósmica, más escrita. Su Dios ya no habitaba en un monte, sino en el cielo. Ya no tenía imagen, ni rostro, solo palabra. Pero los samaritanos no compartieron ese exilio. Ellos siguieron adorando a Yahvé como lo habían hecho sus antepasados en los montes y en los altares. Conservaban la forma más antigua del culto israelita anterior a la Reforma y al exilio. Mientras los judíos volvían influenciados por Babilonia, los samaritanos mantuvieron la vieja fe de la tierra. Por eso, cuando Judá regresó y proclamó su pureza, el conflicto fue inevitable. Los samaritanos descendían de los antiguos israelitas que habían quedado en la región y se habían mezclado con los pueblos traídos por Asiria. Para los sacerdotes de Jerusalén, esa mezcla era impureza. Cuando los samaritanos se ofrecieron a ayudar en la reconstrucción del templo, fueron rechazados. Los escribas los consideraron indignos, su sangre contaminada, su culto falso. Pero la verdad era más profunda.
Los samaritanos adoraban a Yahvé como lo habían hecho sus padres, mientras que los judíos, transformados por Babilonia, habían cambiado su comprensión del Dios antiguo. Lo que los separaba no era la pureza, sino la memoria. Samaria conservaba el eco de los dioses antiguos. Judá intentaba olvidarlos. Por eso los escribas del sur reescribieron la historia. No podían permitir que su pasado politeísta quedara al descubierto, y en sus libros los samaritanos pasaron de ser hermanos a enemigos. Aún en tiempos de Jesús continuaba la disputa. En Samaria, los descendientes del antiguo reino del norte seguían adorando a Yahvé en el monte Darizim. Allí mantenían su templo, heredero de los santuarios que los escribas habían condenado siglos atrás. El Evangelio de Juan conserva el eco de esa controversia. La mujer samaritana le dice a Jesús: «Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar». La respuesta de Jesús encierra siglos de conflicto. «Créeme, mujer, llega la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre». Entre sus ruinas aún resuena el eco de los templos olvidados, donde Yahvé fue uno entre muchos antes de que los hombres decidieran que solo podía haber uno. Pero la historia no termina aquí. Cuando Jerusalén cayó y su templo fue reducido a polvo, el Dios de Israel perdió su casa, pero no su voz. En el exilio, entre los canales de Babilonia, los escribas comenzaron a escribir lo que ya no podían ofrecer en sacrificio. Allí, lejos de su tierra, nació la Torá, el texto donde antiguos mitos y nuevas ideas se fundieron en una sola verdad. Y de las ruinas del templo surgió la palabra, el primer aliento del Dios que había aprendido a existir entre los hombres. Próximo episodio: el exilio en Babilonia, donde nació la Torá. El eco del templo perdido se disuelve entre las sombras del exilio. Esto fue Crónicas Bíblicas Ocultas. Suscríbete y acompáñanos en el viaje hacia los orígenes de la fe, porque a veces, para entender a Dios, hay que escuchar lo que la historia quiso callar.